La guerra entre Rusia y Turquía de 1877 a 1878 era un recuerdo del pasado que dio paso al Congreso de Berlín y al intento de las grandes potencias de establecer una paz duradera. La enorme cifra de muertos, alrededor de 200.000 solo en Rusia según algunas estimaciones, llevó a que muchos hombres de Estado creyeran que la guerra entre las grandes potencias no volvería a producirse en el futuro. El armamento moderno era demasiado potente, las pérdidas humanas demasiado cuantiosas. Y, sin embargo, la dura lección de 1878 cayó en el olvido, como volvería a olvidarse cuando acabó la Primera Guerra Mundial con el ruinoso Tratado de Versalles. Pocos imaginaron que la guerra duraría tanto, ni mucho menos que provocaría la caída de 4 grandes imperios. Si los otomanos ya habían iniciado su decadencia, no había signos inminentes de la caída de los imperios ruso, alemán y austrohúngaro. Pero en lugar de la rápida resolución que muchos esperaban, la guerra se convirtió en un catalizador de prácticamente todas las crisis y potenciales crisis del continente. La incapacidad de los líderes europeos para detectar la devastación potencial se combinó con otros muchos factores. La compleja red de tratados europeos había llegado a ser tan enrevesada que prácticamente un acto de agresión que tuviera lugar en cualquier sitio podía desencadenar una reacción en cadena y la guerra total. Gran Bretaña, por ejemplo, entró en guerra debido a un pacto que la obligaba a actuar en defensa, no de su poderoso aliado francés, sino de la pequeña Bélgica. Puede que pensemos que tal contusión y falta de perspectiva son asuntos del pasado. Las comunicaciones instantáneas del mundo actual nos proporcionan información directa de todos los lugares del mundo. Pero por mucho que hayan mejorado los medios de comunicación, por sí mismos no pueden ni crear ni evitar una crisis. Como todos sabemos, una guerra aún más sangrienta se libró 20 años después de que finalizara en 1918, la guerra que acabará con todas las guerras. Los grandes poderes redibujaron muchas fronteras intentando crear una paz duradera, pero ya sabemos cuál ha sido el resultado. Prácticamente, todas las decisiones que se derivaron de la Primera Guerra Mundial finalmente provocaron el estallido de conflictos y el caos. Alemania y Polonia, Irak y Kuwait, los Balcanes, gran parte de África, el Tratado de Versalles sentó las bases de las crisis en todo planeta. Los Balcanes ardieron de nuevo 75 años después. Más recientemente, la ocupación y la posterior invasión norteamericana de Irak es un caso típico en el que atender únicamente a la crisis que tenemos delante nubla y oscurece nuestra visión, impidiéndonos ver una mucho más grave que la sucederá. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Toda crisis tiene tantas soluciones como individuos la abordan. Aplicamos soluciones al gusto del consumidor que se adaptan a nuestras capacidades. Desgraciadamente, la cantidad de métodos de hacer algo mal siempre supera a la cantidad de métodos de hacerlo bien. Si una crisis es un momento en el que las preguntas no tienen respuestas fáciles, no debemos esperar que los patrones genéricos nos sirvan de guía para solucionarlas. El escritor polaco Stanisław Szilec dijo que para llegar a la fuente hay que nadar a contracorriente. Con valor y experiencia, podemos llegar a aceptar todas las crisis e incluso provocarlas para afrontarlas en nuestros propios términos. En lugar de temer esos momentos de tensión máxima y riesgo, debemos aceptarlos como inevitables y concentrarnos en mejorar nuestra capacidad de predecirlos y asumir las consecuencias. Aferrarse al título. Dormir bien la noche anterior a la partida fue esencial, pero ahora había que enfrentarse al trabajo. Seguía habiendo 13 piezas en el tablero, incluyendo las reinas, demasiado material para un análisis detallado de la fase final de la partida. Yo tenía un peón extra, pero con un material tan limitado, Karpov tenía claras posibilidades de conseguir tablas. Aún quedaba mucho ajedrez por jugar. Pasamos la noche investigando posibles defensas y cómo abatirlas. Antes de la partida, aposté por 50-50, 50% de posibilidades de victoria, 50% de empate. La parte buena era que yo podía jugar aquella posición indefinidamente, maniobrando alrededor para provocar un error de mi rival. Las negras estaban obligadas a defenderse durante toda la partida y Karpov lo sabía.
La perspectiva de aquella tortura interminable tuvo su efecto, lo vi en sus ojos cuando se dirigió al estrado 5 minutos después de mi llegada. Su expresión fatalista me indicó que, psicológicamente ya había perdido la partida, cosa que me llenó de confianza. Las maniobras empezaron. Recuerdo que me sorprendió mucho que, al empezar, Karpov hiciera un movimiento con su peón que mi equipo y yo habíamos considerado que perjudicaba sus posibilidades defensivas. La estructura de su juego quedaba establecida de una forma que me facilitaba el ataque. Aparentemente, Karpov y su equipo no compartían nuestra opinión, o quizás se trataba de un error psicológico. El movimiento de Karpov concretaba más la posición y rebajaba el nivel de incertidumbre. A veces lo más difícil en una situación de tensión es dejar que la tensión persista. La tentación es tomar una decisión, cualquier decisión, aunque sea perjudicial. Convencido de la calidad de nuestro análisis, pensé que aquel importante giro de Karpov era un error, no una mejora potencial, cosa que aumentó aún más mi confianza. Tuvieron que producirse 10 movimientos más de constante presión para que yo empezara a sentir que tenía la victoria en el saco. Las piezas de Karpov estaban contra las cuerdas y con un par de maniobras más se produciría la decisiva ventaja de material. Más tarde supe que el presidente de la FIDE, Florencio Campomanes, estaba ocupado convocando una reunión especial para decidir cómo organizar la ceremonia de clausura, que estaba prevista para aquel mismo día. Pero, aparentemente, aquella partida podía durar eternamente. ¿Qué había que hacer? 2. Crisis que se solucionaron de pronto cuando alguien entró corriendo en la sala de reuniones y anunció: Karpov se ha retirado. Fue sin duda la ovación más larga y sonora que había recibido nunca fuera de mi país. El teatro se vino abajo cuando la televisión española interrumpió la retransmisión de fútbol para emitir el resultado del torneo. Yo había hecho lo que Karpov no consiguió hacer en 1985. Había ganado la última partida, empaté el torneo y conservé el título. Ahora tenía 3 años para disfrutarlo. Abandoné el estrado sevillano y me arrojé en brazos de uno de los miembros de mi equipo, gritando: 3 años, 3 años. Desgraciadamente, el tiempo no se detiene en esos momentos, por mucho que lo deseemos. Aquellos 3 años pasaron más rápido de lo que imaginé y ahí estábamos de nuevo, Karpov y yo, enfrentados por el título mundial por 5ª vez consecutiva. Nuestros duelos épicos son un capítulo de la historia del ajedrez que ha formado parte del aprendizaje de la mayoría de los jugadores de élite actual. Al final de aquel último torneo de 1990, otra ajustada victoria, nuestro tanteo profesional era muy similar. Y, sin embargo, en cada enfrentamiento, en cada torneo, Moscú, San Petersburgo, Sevilla, Lyon, en cada momento decisivo, yo había vencido. Para mí eso significa más que cualquier estadística sobre derrotas y victorias. Significa que di lo mejor de mí mismo en los momentos más importantes. Epílogo. Tu vida es tu preparación. Lo que nos suceda en el futuro no depende únicamente de nuestro pasado, sino de hasta qué punto comprendamos y utilicemos ese pasado. Contemplo la primera mitad de mi vida como aquel globo terráqueo que mis padres me regalaron cuando era niño. En lo que valoramos, allí donde hallamos éxitos y fracasos, nuestro pasado configura un mapa no solo del lugar del que procedemos, también del lugar a donde nos dirigimos. Pero lo más maravilloso de ese mapa del futuro es que no está grabado sobre piedra. Con visión de futuro y esfuerzo, podemos darle la forma que queramos. La segunda mitad de mi vida estará plagada de nuevos retos. Tengo objetivos nuevos, en mi vida hay gente nueva, y he dejado atrás la única vocación que he tenido en mi vida. Y aún así, a pesar de que al principio me resultara extraño, mi vida como ajedrecista ha sido una buena preparación para ese nuevo camino. Me digo a mí mismo cómo puede atemorizarme un simple teniente coronel del KGB, si he sido campeón de ajedrez olímpico. Porque habrían de fallarme los nervios, frente a jefes de Estado o directivos de compañías multinacionales, cuando me he pasado la vida entera en un escenario. Tras una vida dedicada a la preparación y el autoanálisis, creo tener las herramientas necesarias para adaptarme a esta nueva batalla.
Habrá nuevas estrategias, tácticas nuevas, y no confío que la transición vaya a ser siempre fácil. Mi mapa personal está lleno de zonas grises y el dibujo de los límites exteriores nunca acaba de completarse. Lo más importante de todo es que he aprendido a no tener miedo a esos terrenos desconocidos. Mi hijo de 10 años Bedim está llegando a una edad de la que yo ya tengo recuerdos nítidos. Su vida será por supuesto muy diferente de la mía. Sinceramente, espero proporcionarle la orientación que sé que mi padre hubiera seguido dándome. Después de una agitada vida, he tenido la suerte de conocer a Dashe, que hoy es mi amiga, mi apoyo y mi esposa. Por encima de todo, estoy infinitamente agradecido a esa persona que no ha dejado de guiarme a lo largo de mi primera carrera profesional, mi madre Clara, y que vuelve a estar conmigo al empezar la segunda. Siempre que me enfrento a una dificultad, sus palabras me sirven de inspiración. Si no lo resuelves tú, ¿quién lo hará? Basta de secretos. El propósito de este libro es inspirar a mis compañeros exploradores. Todos podemos observar nuestros propios mapas personales y salir en busca de territorios desconocidos, donde nos enfrentaremos a nuevos desafíos. Debemos aceptar que el fracaso forma parte necesariamente del éxito. Esa convicción guió a Magallanes en su proyecto de dar la vuelta al mundo en 1519, y por ello le recordamos. Pero pocos recuerdan que él no estaba entre los 18 supervivientes que completaron el viaje. Como cualquier explorador, primero debemos planificar la ruta. Luego organizar nuestros recursos, darles el rumbo adecuado, decidir lo que necesitamos y despojamos de todo lo superfluo. Una vez en camino, hemos de seguir nuestra táctica con ojo avisor, sin retroceder frente al conflicto, a menos que estemos seguros de que es lo que más nos conviene. No debemos permitir que la alerta frente a los peligros y las oportunidades nos distraiga de nuestra ruta. Debemos ser conscientes de cualquier cambio de escenario, aprovechando esos cambios como factores positivos y sacar provecho de las nuevas condiciones. Sobre todo, debemos ser conscientes de todas las decisiones que tomemos. No solo evaluando siempre el futuro de nuestros actos, también mirando hacia atrás y analizando nuestras decisiones anteriores y la eficacia del proceso que nos llevó a tomarlas. En lugar de fatigarnos, nuestra búsqueda debe vigorizarnos, infundirnos renovada confianza e inspiración. Nuestros sentidos se agudizarán y los retos desconocidos pronto se convertirán en perspectivas más deseadas que la rutina familiar. Los nuevos estímulos desarrollarán nuestra intuición. Detectaremos la formación de nuevos patrones, tendremos una visión clara de la globalidad y los detalles al mismo tiempo, dibujar la conexión entre los puntos será más fácil. Cuando surja una crisis, nuestros instintos actuarán como un sistema de alerta. Si nos coge por sorpresa, nuestros reflejos nos permitirán pasar al ataque en lugar de jugar a la defensiva. Hace casi 20 años finalicé una precoz autobiografía con las palabras, una y otra vez, cuando he superado un nuevo obstáculo o vencido a otro rival, he sabido que las batallas más importantes aún están por llegar. El final de mi lucha sigue abierto. Ahora sé que esa lucha no solo es contra el Comité de Deporte Soviético o contra la FIDE o el Kremlin, sino también contra mis propias capacidades y limitaciones. Podemos encaminar nuestras energías para asumir la responsabilidad de nuestro destino, crear cambios y marcar diferencias. Cada uno tiene su propia forma de medir el éxito. El primer paso, el más importante, es ser conscientes de que el secreto del éxito está en nuestro interior. Epílogo adicional. Una estrategia para la democracia. A finales de 2006, cuando este libro estaba a punto de imprimirse en varios países, el caos de la política interior rusa salpicó los titulares de todo el mundo. Alexander Litvinenko, ciudadano británico y antiguo agente del KGB muy crítico con el Kremlin, fue asesinado con polonio 210, una sustancia radiactiva poco común. En este momento, la investigación sobre su muerte implica al menos a 3 países. El asesinato de Litvinenko sucedió inmediatamente después de que Moscú asesinara a la conocida periodista de investigación Anna Politkovskaya, el día del cumpleaños del presidente Vladimir Putin, nada menos. Los asesinatos han puesto en el punto de mira al régimen de Putin,
que Occidente había aceptado como autocrático pero estable. De pronto, los medios de comunicación extranjeros se dan cuenta de lo que nosotros, la oposición rusa, venimos diciendo desde hace años. El Kremlin siempre ha estado más cerca de la dictadura que de la democracia y, además, no es estable en absoluto. Ese interés ha provocado el correspondiente incremento de atención sobre mi papel personal en el movimiento de oposición, y preguntas sobre cómo ha contribuido a esa tarea mi trayectoria anterior como campeón de ajedrez. En ese sentido, mi editor planteó la posibilidad de incluir algunos comentarios de última hora sobre la manera en que he aplicado las lecciones expuestas en este libro a mi lucha política en Rusia. Pero este epílogo es más que un requerimiento de la actualidad. Mientras escribía este libro y preparaba mis conferencias, he aprendido mucho sobre la forma de sintetizar aquellas enseñanzas y ponerlas en práctica. Lo cierto es que he aprendido de mi propio libro, confirmando el viejo dicho de que la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. El factor más importante, y más difícil, de mi nueva misión política era desarrollar un plan que infundiera vida a las fuerzas anti-Putin. Fue como entrar en una partida de ajedrez que ya estaba en marcha y descubrir que mi equipo se jugaba el jaque mate en cada movimiento. Inmediatamente establecí un paralelismo con el torneo de mi primer campeonato del mundo, el maratón contra Anatoly Karpov de 1984 a 1985. En aquella ocasión, estuve durante varios meses al borde del desastre total, una situación que exigía una estrategia totalmente nueva, basada en la supervivencia más que en el triunfo. Lo hice, sobreviví para luchar un día más, y en la siguiente ocasión que nos enfrentamos vencí. Las fuerzas de oposición al Kremlin estaban en una situación igualmente precaria en 2004. Desgraciadamente, en esta partida nuestros oponentes cambian las reglas constantemente y siempre a su favor. Pero incluso en ese enfrentamiento impredecible e injusto, una buena estrategia significa la oportunidad de luchar. Empecé con los fundamentos de una planificación, una evaluación minuciosa de la posición y la identificación de sus elementos más vitales. Primero era necesario un esbozo del panorama completo. Era necesario separar a los aliados de los enemigos. Una tarea bastante fácil en el mundo en blanco y negro del tablero de ajedrez, pero mucho más compleja en el terreno gris de la política. Finalmente, vi claras dos cosas. Primero, que la continuada existencia de una oposición organizada al sistema represivo de Putin no estaba garantizada en absoluto. Necesitábamos atrincherarnos para sobrevivir o corríamos el peligro de ser expulsados por completo del tablero. No hay derrota noble o acuerdo pacífico con un adversario de ese tipo. Si te enfrentas a un régimen autoritario dispuesto a controlarlo todo, cada día que resistes envías al exterior un mensaje de esperanza, seguimos estando aquí. Sin acceso a la televisión ni a ningún medio de comunicación, controlados por el Estado, para nosotros era esencial encontrar otros modos para transmitir esas palabras vitales. Segundo, era necesario formar una coalición. La oposición era un caos de pequeños grupos políticos y organizaciones no gubernamentales con sus propios conflictos con el gobierno. Pero aunque representaban a diversas causas e ideologías, yo estaba convencido de que necesitábamos unirnos para encontrar una causa común contra la represión. Lo único que todos compartíamos era la conciencia de que la democracia era nuestra única salvación. Liberales, comunistas, activistas por los derechos humanos, todos creíamos y seguimos creyendo que, si se le da una oportunidad en unas elecciones justas, el pueblo de Rusia rechazará el intento de Putin de convertir de nuevo nuestro país en un estado policial. Ese movimiento no surgió de forma espontánea. Asistí a sus primeros pasos como cofundador y presidente del Comité 2008 Elecciones Libres en enero de 2004. Se trataba de una coalición de demócratas de ideologías afines y gente de los medios de comunicación, es decir, no solo políticos, dispuestos a asegurar unas elecciones libres y justas en 2008, cuando termine el segundo y constitucionalmente último mandato de Putin. Aquella tarea me convenció de que los problemas de Rusia eran demasiado profundos para resolverlos desde un punto de vista interno o una postura ideológica.
En el libro reflexiono sobre la tendencia a descubrir problemas que no pueden resolverse dentro de los parámetros disponibles, y ese era un problema de ese tipo. Las negociaciones eran un instrumento para conseguir capital político y obtener concesiones superficiales por parte del Kremlin, un proceso que solo perpetuaba el sistema corrupto y nos convertía en parte de él. Para tener un impacto real, era necesario centrarse en el asunto crucial: o trabajabas con el Kremlin, o te dedicabas a desmantelar el régimen. En el aire flotaban también otras ideas favorables a la unidad que culminaron con la formación del Congreso Civil de toda Rusia en diciembre de 2004, que me nombró copresidente. Yo había detectado insatisfacción en los activistas de todas las posiciones. Estaban cansados de bailar al son de Putin, mientras veían cómo los líderes de los partidos pactaban por concesiones sin importancia. El Congreso Civil se concibió como una plataforma unitaria, pero fracasó porque las fuerzas de ambos bandos del espectro político fueron, como siempre, incapaces de dejar atrás la mentalidad de guerra civil de la era de Yeltsin y trabajar junto a sus tradicionales adversarios. Mi mayor contribución a resultados era ayudar a tender puentes. En marzo de 2005 me retiré del ajedrez profesional y pude planificar la táctica de mi siguiente maniobra en el frente político. Un obstáculo fundamental era la imposibilidad de acceder a la televisión, a menos que lo aprobara la administración. Sin esa posibilidad, las organizaciones políticas de base languidecían por todo el país. Necesitábamos encontrar la forma de llegar más allá del Garden Ring, donde se concentra el poder económico de Moscú. Necesitábamos una organización que unificara a los grupos de oposición superando las diferencias ideológicas y que organizara una red de activistas por toda la nación. Esa nueva organización fue el Frente Cívico Unido y con esa bandera recorrí Rusia, desde Vladivostok a Kaliningrado, para hacer llegar nuestro mensaje, para hablar de por qué las zonas agrícolas del país eran tan pobres y las élites tan ricas, y por encima de todo, para decir que no era demasiado tarde para unirnos y luchar por nuestras libertades civiles y por la democracia, porque solamente eso mejoraría nuestro deteriorado nivel de vida. Esa unión heterogénea de grupos de oposición ha tenido, además, otros efectos positivos. Los izquierdistas y aquellos que seguían de luto por la Unión Soviética han empezado a reconocer la importancia de la democracia y la libertad políticas. Los liberales han aprendido a aceptar la necesidad de los programas sociales propuestos por la izquierda. La unidad no solamente ha fortalecido la oposición al gobierno de Putin, también ha clarificado y acercado los objetivos concretos de los grupos miembros. Cada una de esas organizaciones contribuyó a mi formación. Aprendí deprisa e hicimos progresos, pero seguíamos necesitando llegar a un público más amplio, tanto dentro como fuera de Rusia. Era el momento de pasar a la ofensiva. El grupo de los 7 según mis cuentas, celebraba una cumbre en San Petersburgo en el verano de 2006 y los líderes y los medios de comunicación del mundo libre estarían en Rusia. Era una oportunidad de oro para unificar y también proclamar nuestro mensaje en el exterior.